que nunca había escuchado, una canción de la maestra Connie Méndez, Mi alma y yo. Y en la canción dice, para no equivocarme, dice, bueno, muere la noche, nace la luz, llama la vida y despiertas tú. Siglos se pasan de luz a luz. Y en otro momento de la canción dice, vuelve la noche y muere la luz, calla la vida y duermes tú. Esto no habla del ciclo de la vida y de lo que y tiene relación con lo que estamos viendo con el principio de ritmo, porque dice que así en la naturaleza todo tiene un inicio y un final y vuelve a retomar el ciclo. Bueno, el principio Euge, te comento que el principio lo voy a leer para no equivocarme porque es larguito el principio, no es como los otros que era más simple, dice, todo fluye y refluye. El enunciado que anuncia el principio de ritmo dice, todo fluye y refluye, todo tiene su avance y retroceso, todo asciende y desciende, el ritmo es la compensación entre un movimiento y otro. Eso sería lo que nos enuncia este principio universal del ritmo. Entonces tendremos que ir explicando para que podamos entender qué es esto de fluir y refluir, el avance y retroceso, el ascenso y descenso, y qué es lo que es el ritmo. ¿Me estás escuchando, Eugenio? Sí, Ah, sí, te escucho. ahora sí te veo, ahora sí te veo. Ah, bueno, Sí, bueno, sí, sí. qué Bueno, bien. la enseñanza nos comparte bueno, en el libro que es de los el Pilares de la Metafísica, cuando habla del principio de ritmo, se menciona una pintura que le vamos a pedir a Juan que la comparta. Es de aquel Hans Baldung, es el pintor que pintó. Esta pintura se llama Las tres edades y la muerte. También tiene relación, esta pintura la explican como el principio de ritmo aplicado a la vida del ser humano, ¿no? Ahí vemos en la imagen la figura de una joven, seguida por la imagen de una anciana, y la última figura esquelética, la tercera figura, digamos, dentro de la pintura sería la muerte. Bueno, también vamos a hablar un poco de esto para poder explicar este principio de ritmo. Dice que todo en la naturaleza tiene un ritmo, nada es que se queda quieto o estático, todo tiene movimiento. Ay, tan inquieta, no. No, a ver, ahí está. Claro, ahí está, quedó en la imagen, en la pintura. Si todo tiene un movimiento, ¿no? En la naturaleza, y como el péndulo, que es un ejemplo que ponen para que nosotros podamos entender qué es el ritmo, nos hablan del péndulo, que es ese aparato aparato, un elemento que se mueve. Yo podría sacarme la cadenita, ¿no? Pero tengo una cadenita acá que se mueve, oscila de derecha a izquierda, oscila, si yo lo muevo, oscila de derecha a izquierda, en un movimiento constante, digamos. Y lo que explican es que va de un polo a otro. En nuestro caso estuvimos hablando mucho del polo negativo y del polo positivo. Cuando hablamos de las virtudes, hablamos del polo positivo, y cuando hablamos de los defectos, del polo negativo. Y siempre lo estamos enunciando o estamos aconsejando o dando sugerencias para que nosotros tratemos de evitar alejarnos, digamos, de los polos. Sí, sí, nosotros tenemos que lograr las virtudes, digamos, pero no tenemos que polarizarnos, que es el principio que seguiría después de que tendremos que aplicarlo, la próxima actividad. Porque si no, si nos vamos muchos para el polo negativo, accionamos y somos víctimas de este principio del ritmo y dejamos que el ritmo nos lleve como si fuéramos, que nosotros tuviéramos una corriente de agua que nos lleva así de un lado para otro, oscilando de un lado para otro. Y alguna vez dijo nuestro facilitador que era como ir en un pasillo largo donde nos vamos golpeando con una pared en un movimiento alocado, nos golpeamos de este lado, nos golpeamos en el otro, en vez de quedarnos en el medio, digamos. No sé si estoy diciendo bien, Eugenia, o quieres
aclarar algunas cosas. Sí, o sea, la ley de ritmo, Sí. yo justo la estaba un poco también meditando, porque recordaba, me preguntaba primero qué es el ritmo, Sí. ¿verdad? Y esto me ponía a pensar en el arte, en la música, en la danza, en, en la gente que le gusta el canto. Y pensaba netamente en la palabra ritmo y yo decía, bueno, si uno va a un grupo musical y Mm. todos los integrantes van al compás, están en armonía y eso es agradable, es bonito, es bello. Ahora, uno llega a ir en otro compás, con otro acorde, o desafina y genera desagrado, ¿sí? Rechazo. Lo mismo pasa con el canto. Si están todos en un coro y de repente uno entona totalmente desafinado, era una voz Sí. grave y resultó que la hizo aguda y ya todos lo van a mirar porque va a llamar la atención. En un grupo de danza pasa igual, vamos todos para la derecha en la clase de Zumba y va una que va para la izquierda. ¿Quién llama la atención? ¿Quién te llama Sí. la atención? El que se fue para la izquierda, ¿verdad? Entonces, el hecho de ir a ritmo con la vida es ir con la ley natural, ¿sí? Con lo que muestra la naturaleza. Y cuando vamos a desritmo, va a generar rechazo, desagrado, desarmonía, porque como veíamos, Marce, si estamos todos cantando y hay una voz que es la que desafina y se escucha feo, ¿a- ¿cuál es la que va a llamar la atención? Va a llamar la Sí. atención esa, Esa. la que entonó. Por más que estén los otros afiladísimos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Siempre que vamos a desritmo, vamos a ir en contra del movimiento natural de la vida. O sea, toda la vida va y viene, fluye y refluye, eso es verdad. Y nosotros vamos con ese ritmo de la vida, por eso todo va a cambiar y por eso tiene que ver con lo que es la no permanencia o la impermanencia de la cual habla el señor Gautama Buddha. O sea, estos 7 principios universales son 7 leyes que se las estudia por separado, pero en realidad responden a una sola ley, a una ley del ser, ¿sí? Una ley del ser de ese ser del cual todos emanamos. Entonces, todas se van a ir aplicando al unísono cuando estemos actuando, pero la tenemos que explicar una por una para que se comprenda Sí. un poquito mejor el enfoque. Entonces, el ritmo es algo propio de la vida, lo vemos en la naturaleza, en las estaciones, en el día y la noche, en los gobiernos, en las naciones, en los estadios de economía de una persona, que puede estar por estadios de riqueza, estadios de pobreza, en las figuras de autoridad, que podemos estar en lo más alto, ¿sí? De un nivel escalafonario, pero después podemos estar allá abajo. O sea, la ley de ritmo se mueve en dos polos, como vos bien decías, Marce, y tiene ese movimiento oscilatorio pendular que puede ir a un extremo o puede ir al otro. Lo que enseña el señor Gautama Buddha es ir por encima de ese movimiento pendular, que sería quedarse en el camino medio, que es tema de otra clase, pero en realidad lo mencionamos porque siempre estamos hablando de lo que es el camino del medio, de moverse en un camino de no estar a los extremos o ser víctimas de esos extremos. No quiere decir que no hayamos Sí. pasado, pero lo importante es que si hemos pasado por esos extremos, ni siquiera apegarnos a ellos. Quiere decir que supongamos que una persona es de repente tiene escasez económica en su infancia, ¿verdad? Y está en ese polo durante un tiempo, pero después hace muchísimos avances y se va al polo de la prosperidad, a la riqueza y empieza a despilfarrar, ¿sí? O empieza a vanagloriarse y hasta capaz que tiene desaires por otras personas que están en otro periodo económico. Entonces, por ley de ritmo se fue al otro polo y uno puede decir, salió beneficiado. Sí, es verdad, puede decir que está próspero, está dentro de la ley, podemos llegar a decir, pero si esta persona no conoce la ley de ritmo y hace un abuso y un mal uso de ese extremo, lamentablemente por ley se va a ir al otro, al periodo de escasez. Y esto ha pasado, que mucha gente estuvo en la cúspide de una empresa, ¿sí? Y de repente ha tenido que ir al polo de la escasez o la empresa se fundió.
porque no supo hacer bien las cosas. Entonces, estar en los extremos puede llevar a estar en conflicto, por eso lo ideal es el camino del medio, pero para eso es otro estadio de Sí, conciencia. Por lo pronto la gente se mueve en la ley de ritmo y se mueve en los dos polos, y para poder llegar a estar en otro camino hay que seguir avanzando, estudiando, cultivando estas virtudes y lo que es la impermanencia. Ahora, en principio, para empezar a comprender la ley de ritmo, tenemos que ir viendo cómo es el desarrollo de este movimiento en el diario vivir. Y si una de las grandes enseñanzas de la ley de ritmo es que como existe esto de irse a un polo o al otro que puede pasar el cambio, no hay que apegarse a ninguno de los dos polos, porque esto de estar aferrado y apegado a un grupo de personas en un polo, a una situación económica de vida en un polo, después si la vida te lleva a otro polo por diferentes circunstancias, si vos estás apegado a lo pasado, la vas a pasar mal, porque no estás comprendiendo que existe una ley de ritmo. Y a la vez, en contrapunto, si estamos pasando por una situación difícil, una situación de tristeza, de apariencia de enfermedad, o de creer que se está en soledad, o en escasez económica, la ley de ritmo es una ley esperanzadora porque debes saber que si estás en ese polo, la vida también te puede llevar al otro. Es que es parte del cambio, es parte de la transformación, es parte de los 7 principios universales. Entonces, estar en un polo no significa que permanezcas eternamente allí y puedes pasar al otro, ¿verdad? Te sí. vas a mover de uno al otro, un va y viene. Pasa mucho con las parejas, ¿sí? Que van y vienen, pasa mucho con las amistades, van y vienen, Ah, no, con esta sí. situaciones que Sí. van y vienen, ¿verdad? Es parte del movimiento de la vida. Va a llegar una instancia, y es a lo que apuntamos, que es el camino del medio, pero como que todavía a veces nos queda un largo trecho por recorrer, de estar más allá del péndulo, ¿sí? Por el momento estamos en esta parte, en el vaivén de la vida, entonces para no ser víctimas de ese vaivén, es importante, primero que nada, como decía, no apegarse a hechos pasados, a situaciones pasadas, a circunstancias del pasado, porque la ley de ritmo te va a llevar a la otra. Y a la vez, tener en cuenta que si estamos por una situación de conflicto o una situación, como le decía hace rato, que puede llegar a generar una tristeza, una situación de dolor, la esperanza que nos da Dios es que por ley de ritmo no tiene por qué ser eso permanente y que puedes llegar al otro lado. Ahora, uno puede decirme sí, pero hay ¿Cuándo? personas que están en la misma situación muchos años, mucho tiempo y repiten el error. Sí, es verdad. Puede pasar que la persona siga estando en un extremo, en uno de los polos, que siga ahí, no porque la ley no lo haya querido pasar al otro extremo, sino, o al otro polo, sino porque la persona continúa, perpetúa con su forma de pensar, de sentir, de actuar, con los miedos, sí, con la culpa y muchos otros, llamémosle, faltantes de virtudes o ignorancia misma, puede permanecer en un polo, sí, por motus propio, por libre albedrío, sí, o por ignorancia, ¿verdad? Ahora, la gran pregunta que uno puede pensar, entonces, ¿cómo hago para moverme al otro polo si quiero salir de ahí? Esa sería una gran pregunta para meditar. ¿Qué podemos hacer para salir de ese polo, Marce? ¿Vos qué pensás, Marce, qué podríamos hacer para salir de ese polo? Bueno, en el ejemplo que dabas, por ejemplo, en el de la opulencia, la persona que sufrió en algún momento carencia y de repente tiene mucho dinero, pero despilfarra. Tiene que ahí en la enseñanza hablaba y decía eso, que no tenía que hacer, que esa actitud lo llevaba, digamos, a volver a la carencia. Lo mismo que decía que la persona que tenía mucha felicidad en su vida, en algún momento todo, la fortuna le sonríe, como dicen, la fortuna le sonríe, y tenía mucha felicidad en su vida y empezaba como a vanagloriarse de eso. Y él les recomendaban que no tiene que hacer eso, digamos. No hay que vanagloriarse del exceso de, de fortuna, la felicidad que hay en la vida, sino que tratar de mantenerse calmados,
como que hay que aquietarnos un poco nuestras emociones, las ganas de cedernos en muchas cosas. Sí, volviendo a esto de cómo hacer para Sí, salir de ese polo que tal vez estemos en una situación padeciendo, ¿sí? Eh, lo importante es quitar la mente y los pensamientos que obstruyen el cambio, que obstruyen el natural fluir de la vida. claro, porque la mente es la que activaba el proceso de vibración, o sea, todo el proceso de nuestros pensamientos activaban el proceso de vibración. Y esto también venimos hablando de la causa y efecto también del otro principio, y esto se ve reflejado también en este principio de ritmo. Claro, que uno dice, están hablando casi de lo mismo. Bueno, Sí, sí, es que es casi lo mismo porque lo desglosamos, está así en el libro El Kybalión, se explica de forma didáctica para que se comprenda, pero en realidad los 7 principios corresponden a, como decía, a una ley suprema, una ley de cómo vivir en este universo para que exista el orden, sí. para que el ser humano evolucione y crezca y expanda su conciencia. Entonces, van a existir todos estos movimientos y van a estar asociados y son intrínsecos uno en el otro. Cuando decimos recién que necesitamos salir de uno de los polos, porque es un polo que está en la persona en conflicto, es alejarnos de los pensamientos que obstruyen el natural fluir de la vida, es justamente tener en cuenta que tal vez estuvimos utilizando mal la ley de mentalismo, ¿verdad? Sí, Entonces, sacar la mente o sacar esos pensamientos de enojo, de ira, de venganza, de tristeza, de preocupación, de culpa, de miedos, cuando logramos sacar esos pensamientos, lo único que puede aparecer es Dios, es la vida misma, es ese poder que es innato en el ser humano, pero que a veces nos lo olvidamos. Y entonces, una vez me dijeron, en una práctica que estaba haciendo, que hay una posición, hay una postura dentro del Qigong, que es un arte vital, ¿sí? Dentro de las artes marciales orientales, se llama Wu Chi y significa ser vacío. Entonces la profesora decía, el vacío nutre la energía. Y yo me quedé pensando, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Digo, el vacío nutre la energía. O sea, yo entendía lo que conozco como el vacío, por lo que nos enseña Gonzalo, lo que nos enseña el señor Gautama, Buddha, pero decía, el vacío nutre la energía. Y me quedé meditando y hoy me cayó la ficha. Cuando estaba viendo de que necesitamos realmente tener una mente tranquila y para eso necesitamos sacar o liberarnos de determinadas ideas, pensamientos que tenemos, que repetimos muchas veces que la idea no es el hecho. sí. Si tenemos miedo de algo, ese miedo es una imaginación, una construcción mental que estamos haciendo en algún momento, pero no es el hecho, solamente es una idea. Entonces, cuando escuché esto de que el vacío nutre la energía, yo decía, claro, porque si uno hace el vacío, está alejándose de estos pensamientos discordantes. Si uno logra apartar la mente, lo único que puede surgir es el alma, y en el alma quien mora es Dios. ¿Y Dios qué va a hacer? Va a hacer todo aquello que uno cree que no tiene ni idea, ¿sí? Porque la mente te dice cosas, pero cuando surge el alma, lo que surge es verdaderamente lo que hay que hacer, lo que corresponde y se debería de hacer, porque es lo que te va a llevar a tu proceso de evolución y de cambio. Entonces, cuando uno dice pongo esto en manos de Dios, es lo mismo, ¿sí? Porque Él es el hacedor. Entonces Él es el que nutre la energía. Y ahí comprendí todo. Recién eso lo comprendí hoy. Yo decía, claro, está tremendo lo que dice esta profesora, porque es así, el vacío nutre la energía, entonces necesitamos vaciarnos de las ideas que tenemos, de los pensamientos, de lo que creemos que somos, o de lo que creemos que es la vida, o de lo que creemos que son las relaciones, y empezar a observarla y empezar nosotros a conectarnos realmente con qué es lo que hay dentro de nuestro corazón y de qué tan poderosos somos o de qué tanto poder tenemos para seguir adelante, para seguir
aprendiendo, para seguir redimiendo, transmutando, transformándonos, ¿verdad? Entonces, sabemos que ahora existe una ley más, una ley de ritmo, y que esto es natural. Esto se va a observar en la naturaleza misma, lo podemos ver en los animales. En el otoño es muy claro cuando vemos que las hojas se caen. Pero eso no Claro. quiere decir que terminó la vida ahí, que el árbol se va a morir y que no hay continuidad. No, la vida vuelve a resurgir. ¿Cuándo lo empezamos? ¿Euge? Plantas, árboles, Ahí está. frutos, animales les crece el cabello, el pelo de nuevo, ¿sí? Entonces, esto existe, es parte natural de la vida. Entonces, ¿por qué el ser humano quiere agarrar, sujetar, apegarse y no quiere soltar por temor a que no va a haber más? Si la misma vida te muestra eso, sale el sol todos los días, llueve, para de llover, surge el sol, el calor, vuelve el frío, ¿sí? Eso es continuo movimiento. Y, y pensemos lo siguiente, en nuestro cuerpo está ese ritmo constantemente. ¿Quién mejor ejemplo tenemos en nuestro cuerpo que nos marque un ritmo? El corazón. El pulso, sí, Siempre dicen hay que un el pulso ritmo. es. Claro, el pulso tiene su ritmo, el ritmo cardíaco, que tiene su armonía, que tiene que tener sus altas y bajas, eso se ve en un electro, por ejemplo. Entonces, el corazón va a andar rítmicamente de forma armónica mientras la persona también lo esté. Ahora, cuando la persona empieza a tener algunos líos por allí en cuanto al amor y la vinculación con el resto de quien nos rodea, va a haber conflictos de amor. Y por eso las personas con problemas cardíacos en general tienen conflictos de amor para con uno mismo o de vinculación con el entorno, o sea, con la familia. ¿Y dónde se muestra? Y bueno, en el electro, que aparece a desritmo. Por eso se llaman arritmias las apariencias, ¿verdad? Está fuera de ritmo. Bueno, dentro de nuestro cuerpo, biológicamente, existe un ritmo circadiano, se llama, que está biológicamente relacionado con las horas del día, de la tarde, de la noche y los ciclos hormonales y neurológicos de todo el cuerpo. Todo eso tiene un ritmo y es natural que se mueva y que cambie. Bueno, la ley del ritmo está plasmada también allí, se puede observar. Entonces, toda la naturaleza se mueve en un ritmo, en armonía, como decía esto de cantar en armonía, bailar en los armónicos o en una banda musical. Ahora, el ser humano, porque se le antoja, es el que quiere ir a desritmo y ahí empieza a desafinar y empieza a ir en contra de la vida misma y se quiere estancar o apegar. Y ahí es cuando empiezan los problemas porque no supo estudiar, no supo reconocer que existe esta ley de ritmo. ¿Me explico más o menos, Marce, con Sí, esa yo parte? creo que, viste cómo son los niños cuando son pequeños, ellos están mirando todo, le prestan atención a todo. Y llega un momento en que uno deja de observar esto que vos decís. Hay un momento del año en que el cabello se nos cae y uno a veces no se da cuenta de esas cosas. Que todos los años se repite lo mismo y en el mismo mes, capaz, en la misma fecha o bajo las mismas circunstancias, y uno no lo observa en su propio cuerpo, no lo observa en la naturaleza. Por eso es que capaz que no entiende esto del ritmo, no se dio cuenta de que todo en la naturaleza tiene así como un ciclo. Cuando éramos chiquitos nos enseñaban desde el porotito ese que nacía, cuando hacíamos la germinación, y uno veía todo el ciclo hasta que se convertía en la Ay, qué planta. bonito. Me encantaba ver Sí, eso. eso, o sea, son cosas que nos enseñaron cuando éramos pequeños, pero después en algún momento dejamos de observarlo o lo olvidamos. Sí, y una de las faltantes que tenemos más que todo en Occidente es que no se enseña a observar este ciclo natural de la vida, donde la muerte es parte de la vida misma. Sí, Hablamos tanto de la muerte física como de la muerte psicológica, ¿sí? El cuadro que vos presentaste, Marce, tiene que ver con el ciclo natural de la vida. Entonces, acá en Occidente es como que hablar de la muerte ni siquiera se quiere hablar de ese tema, ni siquiera se menciona o se sabe muy poco. Y en Oriente está un poquito más presente y se explica, se enseña ya desde niños que va a haber un ciclo de la persona nace, va creciendo, se desarrolla, se reproduce y después empieza a envejecer y desencarna.
y Bueno, que es parte del ciclo natural de la vida y que se tiene que aprender a aceptar que de la nada nacimos y a la nada volvemos. O sea, que todo lo que tiene un principio también tiene un fin. Lo que sí es eterno es el alma. Entonces, acá ese tema mucho no se aborda y hasta se lo evade porque nadie quiere hablar de eso, nadie quiere, obviamente, se entiende por qué, ¿verdad? Que nadie quiere hablar de ese tema y sí. es totalmente comprensible, pero No, ese cortó me parece. a Euge, lo que ay, vamos es que es importante saber que existe, pero mientras tanto, disfrutemos de quienes nos rodean, de nuestra familia, de nuestros padres, si los tenemos, de nuestros hijos, hermanos, amigos, parejas, ¿verdad? Disfrutemos de todos ellos en este eterno presente, con quienes ellos son, así como son, porque es mejor tenerlos y que estén a que no estén, justamente porque a veces no queremos hablar de la muerte. Bueno, a veces nos enojamos, refunfuñamos con la familia y estamos enojados con ellos por mucho tiempo y nos olvidamos de que existe la ley de ritmo y un día no van a estar, porque no, o sea, el cuerpo es impermanente, el cuerpo físico. Entonces nos olvidamos de que existe esta ley de ritmo y entonces ahí viene un sufrimiento, ¿sí? Una falta de desapego total donde se generan muchos trastornos, a veces situaciones de enfermedad por esto de dejar ir, ¿sí? Dejar ir al familiar, porque no se ha inculcado desde temprana edad que existe una ley de ritmo y que en algún momento este cuerpo, así como lo tomamos prestado para esta vida, lo tenemos que entregar. Bueno, es parte de la ley de ritmo saber que esto existe. ¿Se claro, entiende? yo recuerdo, por ejemplo, que no de pequeños no nos hablaban de esto de la muerte. Y recién surgía el tema y como que nos descolocaba y causaba mucho sufrimiento, causaba depresión, tristeza, un montón de cosas. Cuando moría algún familiar cercano, la primera muerte, digamos, en la familia, te te choquea, porque nunca te hablaron de eso cuando eras niño. No fueron trabajando. Acá nosotros, yo no veo, no sé, en otras familias, pero las familias que yo conozco no veo que se trate ese tema con los pequeños. No sé si estás escuchando, Euge. Marcel, Hola, sí. Hay problemas en la conexión. no, se interrumpió un poco la conexión, no sé si es mi internet, capaz que sí, Mm. así que no pude escuchar lo que has dicho. No, que te contaba que uno no plantea ese tema de la muerte de algún familiar. Cuando uno es niño no lo plantean. Por ejemplo, en mi familia o en las familias que yo conozco, no lo plantean. Y uno lo afronta cuando sucede la primera muerte en la familia de un familiar cercano. Ahí surgen las tristezas, surgen las depresiones y todo este problema que a veces requiere de la ayuda de un profesional también. Sí, sí, Y se uno no sabe llega cómo a... tratarlo. Sí, sí, sí. Ha pasado muchas veces que se necesita trabajar con un profesional a nivel psicológico porque genera, como decía, bastante un shock, puede generar un shock muy importante en la vida de la persona. Son duelos que, bueno, cada uno va procesando de una manera diferente, pero es importante tener presente justamente que en realidad uno no puede querer darlo todo en los últimos instantes de vida, sino que necesita darlo en todo momento en cuanto tenga a la persona al lado. Claro, se debería plantear no con ese miedo a que ya lo voy a perder en cualquier momento, Claro, sino con una comprensión de esa situación, para vivir el momento, como decís, para disfrutarlo, tal como son, para disfrutar a claro, los familiares tal como son. claro, no, desde el miedo no, desde el miedo a, mañana no va a estar, entonces hoy hago todo, no, desde saber que existe hoy, que estamos hoy vivitos y coleando, entonces desde hoy mismo se puede realizar esa conexión
pero con todos, no claro. solamente con aquellas personas de avanzada edad, sino con cualquier persona, porque a ciencia cierta nosotros no podemos asegurar que vamos a estar mañana, ¿sí? Sí sabemos lo que existe hoy, sí sabemos que hoy sí tenemos la capacidad de actuar, la capacidad de hacer, de relacionarnos, vincularnos, cambiar, redimirnos, transmutar, perdonar y demás. Pero ya de mañana o la semana que viene podemos planificar, pero a ciencia cierta no podemos asegurarlo. Por eso es que esta ley de ritmo nos lo muestra continuamente y es importante observarla, es importante saber que hay un arcángel, el arcángel Zadkiel, que le explica el ritmo de la invocación. Sí, sí, El ritmo de eso la me costó invocación, mucho entenderlo porque, por ejemplo, cuando hacíamos la gran invocación o algún decreto, comentaban ahí en las clases, tienen que hacerlo con firmeza, que no tienen que gritar o no tienen que cambiar, digamos, al entonar, al decir, entonar, no sé si se dice así, al hacer la oración, uno no tenía que cambiar, como iba más rápido, más despacio al decir. Me costó a mí entender eso cuando se hacen las invocaciones o los decretos. ¿y ya lo pudiste comprender, Marce? Lo vi cuando lo hacía nuestro facilitador Gonzalo, ahí entendía cómo era, porque yo escuchaba que algunos hacían rapidísimo, rapidísimo decían todo, y no lograba yo seguir el ritmo, digamos, al cómo iban ellos diciendo la gran invocación, por ejemplo. Como le iban, no lo podía hacer, era muy rápido para que yo lo diga de ese modo. Y después lo escuchaba atentamente a Gonzalo cómo lo hacía él. Incluso cuando hace el sonido del OM, también no lo lograba entender. Eh, porque no, yo tengo un problema que veo y no entiendo qué es lo que hacen cuando veo que bailan también. No entiendo, necesito que me lo expliquen con palabras. Entonces lo miraba y trataba de ver cómo era, porque él decía que cuando uno hace este sonido primordial del OM, tiene que ser de determinado modo. Entonces él sí me explicó, después me explicó cómo había que poner la boca. Después vi unos videos que también decía que había que tomar aire y ahí tenía que salir recién el OM, por ejemplo. Ahí logré más o menos hacerlo. No sé si estará bien, pero Bien. lo intento así. Sí, eso que explicabas cuando hacemos los decretos, las afirmaciones, las invocaciones, si estamos en grupo, lo ideal sería que todos podamos seguir a quien está oficiando, ¿no? O sea, la entonación, pero escucharnos, o sea, tiene que ver con escucharnos unos a los otros y que en grupo podamos lograr ir al unísono, A eso, ¿sí? Porque al si no hay unísono. cosa de ritmo, no vamos en ritmo, o sea, si uno va más acelerado, el otro más lento, el que está acelerado tiene que bajar su frecuencia y el que está más lento la tiene que aumentar un poquitito. Pero eso es con la práctica y es escuchándonos entre todos los que estamos presentes, en el caso de estar en grupo. ¿Por qué? Sí. Porque es parte de la común unión en lo que es una invocación grupal. En realidad debería de escucharse una sola voz al hacer, por ejemplo, la gran invocación si es que estamos en grupo. Si no sucede así, por lo menos entonar igual o semejante a los demás, pero a lo que hablaba el arcángel Sí. Zadkiel, el ritmo de la invocación, tiene que ver justamente con esto de poder lograr lo que lo que se recita en esa invocación. Porque uno puede hacer una sola vez. Lo hago hoy martes. Y después no lo vuelvo a hacer hasta el mes que viene. Mis decretos, mis invocaciones, mis peticiones o las oraciones que querramos hacer. Por ejemplo, la gran invocación. Y entonces uno dice, bueno, pero no me funcionan los decretos, no me funcionan las afirmaciones. Y bueno, ¿y por qué será? A ver, repasemos un poquito. ¿Cómo lo vas haciendo? Y de esta Sí. manera. Bien. ¿Y con qué frecuencia? Y cuando me acuerdo. Ah, bueno, pero vos no le estás dando un ritmo. Es parte de la ley del ritmo, es parte de los 7 principios universales. Necesitas darle un orden, ¿sí? A esa actividad para que pueda lograrse lo que estás solicitando, lo que estás queriendo conseguir. Entonces, ¿qué se sugiere? Bueno,
hacerlo por lo menos todos los días, si se puede una vez, 2 veces al día, y que esas 2 veces al día o 3 veces al día que lo hagas, que sean en el mismo horario. O sea, al ritmo de hacer cotidianamente una actividad, le pones también horarios. ¿Por qué? Porque es parte de seguir dándole más ritmo a tu invocación. Y porque el arcángel Zadkiel, cuando habla de esto, de darle ritmo, tiene que ver justamente con la magia, tiene que ver con el gran secreto de que para poder alcanzar y lograr este objetivo de lo que estamos pidiendo, hay que darle ese ritmo, ese esfuerzo, esa disciplina. Entonces, el arcángel Zadkiel es un arcángel que representa la invocación y el darle ritmo es parte de la actividad. Cuando decimos que hay que hacerlo, por ejemplo, 3 veces al día, los decretos de resurrección y de vida, o los decretos de, por Claro que ejemplo, que sí. estamos explicando el pilar de llama violeta a la mañana, a la noche. ¿Por qué hay que hacerlo así diariamente y a veces hasta 2 veces al día? Por esto mismo de la ley del ritmo, para que se establezca una armonía y que eso mismo que estamos recitando pueda ir consolidándose de forma tal que se haga carne en nuestras vidas. Es por eso que los decretos hacemos tanto énfasis en darle ritmo, porque si no funciona una vez, bueno, hay que ver cómo lo haces primero, qué emociones le pones, cómo están tus pensamientos, pero también otro gran punto es qué ritmo le damos. Y realmente si cumplimos y nos esforzamos, así como empecinados en que queremos que esto sí resulte y queremos probar a ver qué tanta verdad hay en lo que me están explicando, bueno, vamos a darle el ritmo que me están diciendo. A ver, vamos a aprender esto. Y es evidente que para poder obtener estos logros, siempre hubo que usar la ley de ritmo. ¿O acaso no es lo que ocurre en los deportistas, ahora que se viene el mundial? En la gente que hace distintas artes, ¿no tienen que tener acaso un ritmo cotidiano y disciplina en la alimentación, en las prácticas, en los entrenos, en dormir en las horas que corresponden para el descanso? Uno quiere lograr Claro. metas, quiere lograr objetivos, pero no le quiere poner ritmo. Entonces, si la vida misma te lleva y te muestra que existe la ley de ritmo en todos los órdenes, entonces, ¿por qué vos querés ir a destiempo? Es como querer, cuando explicaba hace rato la clase de Zumba, que vamos todas para la derecha y hay una que va para la izquierda y con los brazos en otro orden. Esa ya desagradó, ya se generó un rechazo total. Bueno, es como que vos le estás diciendo eso a la vida. Vamos por un lado, vamos todos por el mismo caminito para no desarmonizar, para hacer lo correcto y bien. No, pero vos querés ir por este lado. Y entonces ya desentonás. Entonces, ¿cómo queremos que se vayan cumpliendo las cosas si nosotros no vamos con el ritmo que eso amerita? Bueno, yo soy ¿Me como explico? esa que va para el otro lado. No tengo coordinación entre brazos y piernas. No, y sí, y cuesta, es trabajo. Pero se Es practica eso, trabajo. más. Sí, He visto a se- muchos que bailan con pie izquierdo y después bailan uno con pie izquierdo y otro con pie derecho, que lo logran. O sea, claro, sí, persisten. implica trabajo de parte de uno, eso, observarse, estar corrigiéndose a cada rato, eso implica. Así es. Eso es la ley de ritmo, eso está relacionado y vinculado con la polaridad, o sea, cuando hablamos de los dos polos, vamos a tocar ese tema en la próxima clase, pero tiene que ver con esto, o sea, que existen estos polos en donde la persona se va y se mueve, y cuando realmente no la comprendes, así como vos explicabas, Marce, que es como un corchito en el mar, que está a Claro que se deja merced llevar. el movimiento de una fuerza superior a uno y uno dice, ay, la vida misma me lleva a hacer tal cosa, la vida me empujó a hacer esto, a hacer lo otro. No, vos tenés discernimiento, tenés comprensión, tenés inteligencia y tenés la capacidad de elegir. A veces nos excusamos, ponemos muchas justificaciones para minimizar o atenuar las changas Otra vez se cortó. Bueno, no sé si estás escuchando, Euge. que nos mandamos y es porque esa persona se está moviendo. Bueno,
¿Sí? ¿Vas a decir algo, Marce? Porque como no sé si se escucha No, bien. se cortó, 2 veces se cortó, por eso no te escuchaba. Sí, es así. Uno, por ignorancia, y ahora conociendo, va a querer justificar, si no quiere trabajar sobre la ley, va a querer justificar todas las macanas que se manda. Sí, sí, exactamente, así es. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando a veces a lo largo de la historia de una persona te cuentan que se han movido muchas circunstancias. No digo que no, que a veces pueden suceder situaciones en las cuales no tuvieron opción, verdaderamente, pero hay otras muchas en las que sí había oportunidades para poder elegir y no se elige bien. Entonces se vive en ese plano de la lucha constante porque por una mala decisión después surge una consecuencia, que eso lo vimos en causa y efecto, y de esa consecuencia hay que tratar de ver cómo remediar y volver a cometer otro error sobre un error que ya hubo anteriormente, o cubrir una mentira con otra mentira, que eso también puede pasar, y entonces se hace un embrollo y la persona vive ya en el plano de la lucha constantemente y en un tremendo caos. Ya ahí obviamente los 7 principios universales están por cualquier lado. Ley de mentalismo se fue para cualquier lado, ley de Sí. causa y efecto ni siquiera la tiene presente y por eso recibe los efectos de todo lo que va generando. Y ley de ritmo ni vibración, polaridad, o sea, estas clases son clases que las tratamos de hacer lo más sencilla posible, pero son básicas, no por eso son menos importantes, son básicas, pero o sea, son tremendamente importantes porque si uno al menos pudiera estudiar las dos primeras leyes que hemos visto, ley de mentalismo, ley de causa y efecto, y la observara en su vida, a ver cómo se está moviendo ambas, ya con eso tiene bastante para corregir, remediar en su vida, o por lo menos para sentarse unos minutos a meditar, a reflexionar, a ver cuál va a ser el siguiente paso a seguir y si esto que voy a hacer realmente es algo bueno, es algo útil, es algo beneficioso, si es el bien mayor y si me va a llevar a un escalón de crecimiento. Poder, hacer, poder hacerse esas preguntas con antelación a tomar decisión y elección de hacer algo o no hacer algo, teniendo en cuenta estas leyes, ya va a poner tanto orden en la vida de la persona que va a ser tremendo cómo se van a generar los cambios. ¿Por qué? Porque si uno procura vivir en función de estas leyes, lo que hace es vivir en el orden de Dios. Y si uno vive en ese orden, todas las demás cosas también se van a acomodar y te van a dar orden a tu vida, con lo cual no vas a ir en el plano de la lucha. Y entonces se empiezan a concatenar los sucesos para que cada vez te sea más fácil, para que cada vez tengas un trabajo en donde te sientas a gusto. Bueno, se corta, no sé si ella está, si es tu conexión, Euge. Bueno, estás hablando sobre... Todo en el Otra vez se cortó. Bueno, estaba acompañan otro hablando de... tipo de vida. Esperemos un rato, a ver si se puede conectar de ¿Sí, nuevo, Marce? Eugenia. Se te corta la conexión, me parece. Ya 2 veces te quedaste fuera de línea. Marce, yo no sé si se me escuchó, pero yo tampoco te he escuchado bien, No, solamente escuché la palabra conexión, qué pena. sí, se corta, se cortó varias veces la conexión. No creo que es tu conexión la que se corta. Varias Debe, veces durante el programa, sí. sí, mira que es la primera vez que ha pasado, ¿eh? La verdad, siempre he tenido buena conexión de internet. Sí, estabas hablando de observarnos, porque también acá Sí, sugieren en la ley de ritmo que hay que observar cómo se mueve el péndulo sin criticar, sin, sin querer aferrarse a nada. Y es lo que decías sobre las otras dos leyes que ya estabas hablando, sobre la ley de mentalismo y sobre la ley de causa y efecto, que debemos sí, observar cómo se aplican
o sea, las cosas que están sucediendo en nuestras vidas tenemos que analizarle bajo esa óptica de esas dos leyes. Exactamente, tal cual, Marce. Igualmente, si no se llegó a escuchar bien lo que fui explicando, capaz que en la próxima clase, como ley de polaridad Sí, está está asociado. íntimamente relacionada con ley de ritmo, o sea, mencionar una es mencionar la otra, podemos retomar la ley de ritmo unos minutitos y continuar con la ley de polaridad como para que se termine de concretar bien la idea de lo que estamos explicando y que no queden esos vacíos, esos baches por falta de una buena conexión. Bueno. Me acordaba de esto que dijiste, de que sí nos recalcó varias veces que teníamos que hacer, por ejemplo, cuando se planteó de hacer la actividad de la gran invocación, que sea en un horario determinado. Bueno, estaba pensando en este momento en que capaz que por eso él nos decía, bueno, antes de salir de su casa hagan tales decretos, y uno lo empezó a hacer así, y bueno, capaz que sí funciona, digo, lo voy a hacer por si acaso. Entonces después, bueno, es que sí tiene su repercusión hacer los decretos que te recomiendan hacer antes de salir de tu hogar, los decretos de protección, de bendiciones para tu hogar, para protección también de tu hogar. Y que uno, cuando hacíamos nosotros, cuando rezábamos la gran invocación en algún momento del año, que nos propusimos hacerlos en grupo, proponían el horario ese, y sí costaba al principio, por lo menos a mí costaba eh, llegar en ese horario para tratar de hacer desde mi hogar, obviamente, en el horario propuesto. Me costaba, pero bueno, uno tiene que poner un poquito de su voluntad también para eso. Sí, 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 siempre va a haber metas que a desarrollar y a veces si una persona estuvo, como me dijo una vez mi facilitador que estuve de vacaciones muchos años, si ya uno estuvo de vacaciones muchos años, Bueno, de sí, jarana, tantos años, bueno, es como que estamos en deuda con la vida o estamos adeudando materias, viste cuando no te dan y te dicen en la universidad, en la facultad, en el terciario, te dicen, bueno, si no rendís este año ya como que ya no. perdés la carrera, ¿no? Tenés que sí o sí Sí, rendir final porque hay como un plazo, ¿verdad? sí. Hay un plazo para una fecha límite, bueno, más o menos algo así me dijo. Entonces, ¿qué pasa? Pareciera como que uno de repente empieza en las clases y dice, pero me vienen todas las cosas de repente y son como en cantidad y ocurren varias veces en simultáneo tantas cosas a resolver. Y bueno, pero pasa que estuviste mucho tiempo de vacaciones, estuviste mucho tiempo y vos ahora decidiste tomar otro camino, impulsarte ya de otra manera ante la vida. Entonces la vida te da oportunidades, no para que te estreses ni nada de eso, sino para que veas que todo se va a ir resolviendo en manos de Dios y que Él tiene sus tiempos, que a veces no es el tiempo que uno cree y se pone ansioso, pero Él siempre todo lo bueno te lo puede dar, porque la ley de Dios es la ley del bien. Esa es una de las metas y uno de los propósitos de comprender en esta vida. Y entonces no es que uno vino para sufrir, como dice en la Biblia, los niños bailan y saltan cantando de alegría. Y es así, ¿sí? Entonces, para que aprendamos a vivir esta vida y vivirla de una manera bonita y expresar eso de lo que tanto se habla, que es la felicidad y el amor, no es que hay que ir a buscar tanto afuera ni en las No. novelas, sino que hay que buscar en nosotros mismos y en las situaciones que nos acontecen. Y lo vamos a encontrar en la simplicidad, en lo más sencillo, en lo más sencillo que uno pueda llegar a recibir. Por ejemplo, no sé, un día, Marce, cuando una vez nos fuimos por ahí al campo Quijano, Sí. en un lugar verde, precioso, con un paisaje hermoso, tomando un api con pastel y uno sentadito apreciando una naturaleza tan linda y una conversación así tan amena, si eso no es felicidad, ¿qué es entonces? Y Es no que capaz que querer encontrarla, uno cree que es no sé, otra cosa. Después se da cuenta cuando pasa el tiempo que eso era la felicidad. eso era. Sí, había sido eso. Y uno buscando como despistado por cualquier lado sin saber que era eso. Sí, era eso. Y uno tal vez en ese momento no lo supo aprovechar. Por eso Mm.
insistimos en estar conectados con el presente. Si estás con gente, conociéndola, charla con ella, conocela. ¿Qué haces con el celular en la mano? Déjalo de lado y aprovecha ese momento para disfrutártela. Si no te agrada, bueno, que sea porque la has observado y ya la estás conociendo y porque le prestaste tu atención. Pero si solamente fue porque dijo algo por allí y después no le prestaste más atención, no las puedes juzgar porque ni siquiera las has conocido, ni siquiera te tomaste el tiempo y la apreciación de saber, a ver, cómo es este ser que tengo acá enfrente. ¿Sí? Si te agrada o te desagrada, que sea, pero porque realmente lo pudiste conocer, lo pudiste disfrutar, lo pudiste ver, observar. No solamente por tener una conversación automática, que es la que a veces se escucha, se ve. Entonces, continuamos con estas actividades y vamos a retomar, bueno, un poquito de ley de ritmo para que quede concreta si es que no nos hemos hecho entender o si no pude hacerme entender por falta de la conexión. Y volvemos por la clase de ley de polaridad Polaridad, para sí. la próxima, Marce. Sí, esa tenemos que ver, está íntimamente relacionada con esto, porque veía que muchas veces lo nombra y bueno, tenemos que ahondar en eso también. Sí, 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 sí. Aprovechemos, las clases las vamos subiendo en clases virtuales de metafísica, que muchas veces le hemos compartido el perfil del grupo de Facebook para que puedan entrar allí. También se imparten otras actividades, se suben muchísimos flyers, cartelitos con invocaciones, decretos, afirmaciones, con enseñanzas, o sea, es mucho más amplificado, así que están todos bienvenidos a participar de ella, eh, para que puedan también ir aprendiendo un poquito más, para que todos Claro. aprendamos un poco más, porque todos aprendemos. Así que son todos bienvenidos y bueno, continuamos con las actividades en la próxima semana. Marce, no sé si estamos Sí, en horario. sí, faltan unos minutitos. Me encanta esta actividad porque leyendo sobre la ley de ritmo, encontré eso de que decía Gonzalo, de que éramos unas chipitas que no habíamos desprendido del gran sol central y después tenemos que volver a él. Sí, Nos desprendimos claro. para ocupar un cuerpo físico, digamos, para experimentar en este cuerpo físico, para seguir evolucionando, aprendiendo, y después tenemos que volver porque el ritmo así lo exige, digamos. Y también hablaban sobre, en algún momento se impartieron las clases sobre los dioses de la India, también se hablaba sobre eso, que en algún momento contó cómo se originaban, cómo surgían los universos y cómo se destruían, se consumían los universos también y los relacionó con los distintos dioses, también estaba ahí explicado. Exactamente, sí, tal cual, la consumición, la extinción y el surgimiento, o sea, ahí está implícita la ley de ritmo, tal cual, Sí. Marce. Sí, sí, me encantaba y recordaba toda la enseñanza que contó, las historias que eran hermosas, las historias de los dioses, así que estaba ahí presente. Digo, a ver, acá estaba en la ley de ritmo. Eso que vos decís, qué importante que es cuando recién nos contabas que uno nace desde el corazón de Dios y viene a este mundo, a este planeta Tierra, a evolucionar, a tomar conciencia, y va evolucionando por etapas, ¿verdad? Sí, Va aprendiendo en etapas y necesita de este cuerpo físico que vestimos, que bañamos, que lo tuñamos. Necesitamos en el plano físico aprender experiencias, ¿verdad? Vivencias, y por eso también tenemos el cuerpo etérico, el emocional y el mental, y eso nos hace como parte de un ser, porque no es la totalidad del ser. Y después, a medida que vamos tomando conciencia de eso, vamos volviéndonos más sutiles, y entonces es ahí cuando empezamos a conectar de nuevo con lo más interno, lo más profundo, que es volver a conectar con Dios, con ese Dios que habita dentro de nuestro corazón. Es como que ahí recién estamos empezando a volver de a poco para retornar al corazón de Dios. Y es netamente la ley de ritmo, como que va y después vuelve. bueno, En ese Gillano, volver no, hubo un trabajo que hacer, sí, se hace y se sí. vuelve. Bueno, acá en la ley de ritmo pasa así, es así. Bueno, ya estaríamos finalizando el programa y nos estaremos encontrando el próximo martes
a las 5:55, ¿no? Si no me equivoco, 5:55. Sí, iniciamos porque después de nosotros hay otro programa, así que tenemos que entregar unos minutitos antes. Nos estamos viendo Bien. el próximo martes. Ok, gracias por acompañarnos, como todos los Gra- martes. Como todos los martes estamos aquí. Gracias, gracias Marce. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Hasta luego.